Hola a todos, en este espacio de reflexión, quiero hablarles sobre un tema que nos afecta de diversas maneras en nuestras vidas cotidianas: la indefensión. Ese sentimiento que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la sensación de no poder hacer frente a lo que nos ocurre. De sentirnos vulnerables ante los desafíos que nos presenta la vida. Ya sea en momentos de enfermedad, en luchas familiares, en problemas económicos o en cualquier otro tipo de prueba. La indefensión puede ser una de las experiencias más difíciles que atravesamos como seres humanos. Hoy quiero que reflexionemos sobre este sentimiento desde una perspectiva bíblica, y lo hagamos no solo para reconocer nuestra fragilidad, sino también para aprender a confiar en la fuerza que viene del Señor. La indefensión, en su sentido más básico, se refiere a un estado de vulnerabilidad, de no poder hacer nada por uno mismo frente a una situación que nos supera. Este sentimiento puede aparecer cuando estamos rodeados de circunstancias que no entendemos, cuando nuestras fuerzas se ven agotadas, o cuando parece que no tenemos control sobre lo que nos sucede. En muchas ocasiones, es fácil caer en la desesperanza cuando sentimos que no podemos hacer nada, cuando las soluciones parecen inalcanzables y todo parece oscuro. La Biblia nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta sobre la indefensión, lejos de ver este estado como algo exclusivamente negativo. La Escritura nos invita a mirarlo como una oportunidad para reconocer nuestra dependencia total de Dios. A veces, es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando más necesitamos a Dios, que encontramos una nueva forma de acercarnos a Él, más profunda y verdadera. En las Escrituras, encontramos varios relatos que nos muestran cómo la indefensión es una puerta hacia la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Quizás uno de los relatos más conocidos que ilustra esta verdad es el de Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. El pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército egipcio y el mar, sin salida alguna. En ese momento, parecían completamente indefensos. No había manera de escapar, ni fuerzas humanas que pudieran salvarlos. Y, sin embargo, fue precisamente en ese momento de aparente indefensión, cuando el Señor les mostró su poder de una manera que jamás habrían imaginado. El Mar Rojo se abrió, y el pueblo de Israel pudo cruzar a salvo. Este milagro nos enseña que, aunque en ocasiones podamos sentir que estamos atrapados, sin solución, el Señor tiene el poder de abrir caminos donde parece no haber ninguno. En nuestra vulnerabilidad, Él actúa de formas sorprendentes. La clave es reconocer que la verdadera fuerza no está en nuestra habilidad para solucionar problemas, sino en nuestra disposición para confiar en el Señor, el cual nunca nos abandona. Otra historia que nos habla de la indefensión es la de David y Goliat. Este joven pastor, aparentemente sin poder ni armas para enfrentar a un gigante como Goliat, representa lo que muchos de nosotros sentimos cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen más grandes que nosotros. David, al igual que nosotros, podría haber sentido miedo, inseguridad y desesperación. Sin embargo, lo que hizo fue confiar en el Señor. Le dijo a Saúl que no temiera, porque el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y, a pesar de ser tan pequeño en comparación con Goliat, David venció al gigante, no por su fuerza, sino por la fuerza que venía del Señor. Este relato nos recuerda que, aunque en nuestra condición humana nos sintamos débiles e indefensos, el Señor es quien da la victoria. La verdadera fortaleza no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra fe en Él. La sociedad moderna nos enseña a ser autosuficientes, a luchar por nosotros mismos, a resolver todos nuestros problemas por nuestra cuenta. Sin embargo, la Biblia nos dice que, a veces, es necesario reconocer nuestra indefensión para experimentar el poder de Dios de manera real. El apóstol Pablo lo expresa de manera hermosa en 2 Corintios 12:9, cuando dice: «Pero Él me dijo, bastad mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Pablo nos enseña que nuestra debilidad es, de hecho, el lugar donde el poder de Dios puede manifestarse de la forma más poderosa. Cuando reconocemos nuestra incapacidad para enfrentarnos a las dificultades, cuando nos rendimos a nuestra propia fuerza y nos entregamos en las manos del Señor, es cuando más podemos ver cómo Él obra a nuestro favor. Esto no significa que debemos buscar la debilidad, sino que debemos aprender a aceptar que somos vulnerables, y a depender de la gracia y la fuerza que provienen de Dios. En muchos momentos de nuestra vida, podemos sentir que nuestra debilidad es una derrota, pero lo cierto es que es una oportunidad para que el Señor obre en nosotros. Pensemos en el apóstol Pedro, quien después de negar a Jesús 3 veces, se sintió completamente derrotado, indefenso, sin esperanza.
Sin embargo, en ese momento de debilidad, el Señor no lo desechó. Al contrario, Jesús le dio una nueva oportunidad, restaurándolo y comisionándolo para que fuera el líder de su iglesia. La indefensión de Pedro, su momento de fracaso, se convirtió en la ocasión perfecta para que el Señor lo levantara y lo usara de manera poderosa. La historia de Pedro es una gran lección para todos nosotros. Nos recuerda que nuestras caídas y momentos de debilidad no tienen que definirnos ni alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. De hecho, es en esos momentos cuando podemos encontrar la restauración y el propósito que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Ante la sensación de indefensión, ¿cuál es nuestra respuesta? La respuesta bíblica es clara: debemos confiar en el Señor. En momentos de debilidad, cuando nuestros recursos humanos parecen agotarse, debemos aprender a esperar en Dios y a confiar en su poder. El Salmo 121, por ejemplo, nos recuerda que nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:2. Dios, el creador de todo, es nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Él no se cansa, no se agota, y siempre está dispuesto a ayudarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde. De igual manera, en Isaías 40:29 al 31 se nos recuerda que el Señor da fuerzas al cansado, y al que no tiene ningunas les aumenta el vigor. Los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán. Y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este pasaje es una promesa de que, cuando confiamos en el Señor, Él nos da fuerzas para seguir adelante. Aún en medio de la indefensión no es el final de la historia. Al contrario, es el comienzo de una historia nueva, una historia en la que el poder de Dios se manifiesta de una manera maravillosa. Cuando nos sentimos más débiles, más indefensos, es cuando el Señor puede trabajar con mayor libertad en nuestras vidas. Recordemos que, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. No importa lo que enfrentemos, no importa cuán indefensos nos sintamos, el Señor es nuestra fuerza, nuestra roca, nuestro refugio. Así que, en lugar de rendirnos ante la sensación de indefensión, aprendamos a entregarnos completamente al Señor, confiando en que Él está con nosotros. Que Él nos levantará y nos dará la victoria. Gracias por estar aquí, por escuchar estas palabras, y por abrir su corazón a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que podamos aprender a vivir con la confianza plena de que, aunque en nuestras fuerzas somos débiles, en el Señor somos más que vencedores. Bendiciones infinitas.